Esta visión presenta algunos problemas. En el modelo del Big Bang caliente no hubo tiempo suficiente para que en el universo primitivo hubiera podido fluir calor de una región a otra. Ello significa que el estado inicial del universo debería haber tenido exactamente la misma temperatura en todos los puntos para poder explicar que el fondo de microondas presente la misma temperatura en todas las direcciones en que observemos. El ritmo de expansión inicial también debería haber sido escogido de manera muy precisa como para que su valor actual sea tan próximo al ritmo crítico necesario para evitar que el universo se vuelva a colapsar. Sería muy difícil explicar por qué el universo debería haber empezado precisamente de esta manera, excepto como un acto de voluntad de un Dios que quisiera crear seres como nosotros. En un intento de hallar un modelo de universo en que muchas configuraciones iniciales diferentes pudieron haber evolucionado hacia algo parecido al universo actual, un científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Alan Guth, sugirió que el universo primitivo podría haber atravesado un periodo de expansión muy rápida. Esta expansión se denomina inflacionaria, lo que significa que en una cierta época el universo se expandió a un ritmo creciente. Según Guth, el radio del universo creció 1.000.000 de billones de veces, un 1 con 30 ceros detrás, en solo una pequeñísima fracción de segundo. Cualquier irregularidad que hubiera habido en el universo simplemente habría quedado suavizada por la expansión, así como las arrugas de un globo desaparecen al hincharlo. De esta manera, la inflación explicaría cómo el estado actual suave y uniforme del universo podría proceder de la evolución de muchos posibles estados iniciales no homogéneos diferentes. Por lo tanto, confiamos bastante en que tenemos la imagen correcta del universo, al menos hasta una millonésima de segundo después de la gran explosión. Tras este torbellino inicial, solo unas pocas horas después del Big Bang, la producción de helio y de otros elementos como el litio se habría detenido. Y después, durante el millón de años siguiente, aproximadamente, el universo se habría limitado a seguirse expandiendo, sin que ocurriera nada de especial interés. Cuando la temperatura cayó a unos pocos miles de grados y los electrones y los núcleos ya no tenían suficiente energía cinética para superar su atracción electromagnética mutua, deberían haber empezado a combinarse para formar átomos. El universo en conjunto se siguió expandiendo y enfriando, pero en algunas regiones donde la densidad era ligeramente superior a la media, la expansión se habría frenado un poco por la atracción gravitatoria adicional. Esta atracción acabaría por detener la expansión en algunas regiones y haría que se empezaran a colapsar. Durante su colapso, la atracción gravitatoria de la materia de su alrededor les podría imprimir una leve rotación. A medida que la región que se colapsase se fuera haciendo más pequeña, giraría más deprisa, igual que pasa con los patinadores sobre hielo al encoger los brazos. Al final, cuando la región fuera suficientemente pequeña, girarían con suficiente velocidad como para contrarrestar la atracción de la gravedad, y a partir de ella nacerían galaxias rotatorias de forma discoidal. Otras regiones que no habrían adquirido rotación se convertirían en objetos ovalados denominados galaxias elípticas. En ellas, la región dejaría de colapsarse porque las partes individuales de la galaxia girarían de forma estable alrededor de su centro, pero la galaxia no tendría una rotación global. Con el transcurso del tiempo, el hidrógeno y el helio de las galaxias se disgregarían en nubes más pequeñas que podrían colapsarse bajo los efectos de su propia gravedad. A medida que se contrajeran y sus átomos chocaran entre sí, la temperatura del gas aumentaría hasta alcanzar un valor suficientemente elevado como para que empezaran a producirse reacciones de fusión nuclear, que convertirían hidrógeno en helio. El calor liberado por estas reacciones, que son como una explosión controlada de una bomba de hidrógeno, es lo que hace que las estrellas brillen. Este calor adicional también aumenta la presión del gas, hasta que adquiere el valor suficiente para contrarrestar la atracción gravitatoria y el gas deja de contraerse. Así, estas nubes se convierten en estrellas como el Sol, que queman hidrógeno en helio e irradian la energía resultante en forma de calor y de luz. La situación es parecida a la de un globo, en que la presión del aire del interior que intenta que el globo se expanda neutraliza la tensión de la goma que intenta comprimir el globo. Una vez las nubes de gas caliente han formado una estrella, esta permanece estable largo tiempo, durante el cual el calor de las reacciones nucleares contrarresta la atracción gravitatoria. Llega un momento, sin embargo, en que la estrella agota su hidrógeno y otros combustibles nucleares. Paradójicamente, cuanto mayor es la cantidad inicial de combustible de una estrella, menos tarda en agotarlo.
Ello se debe a que cuanto mayor es la masa de la estrella, más caliente debe estar para contrarrestar su atracción gravitatoria, y cuanto más caliente está, más rápida es la reacción de fusión nuclear y más rápidamente consume el combustible. Nuestro Sol tiene probablemente combustible suficiente para durar otros 5.000 millones de años, pero estrellas mayores pueden agotar su combustible en menos de unos 100 millones de años, mucho menos que la edad del universo. Cuando una estrella agota su combustible, empieza a enfriarse y la gravedad comienza a ganar la partida y hace que se contraiga. Esta contracción comprime el gas de la estrella y hace que se vuelva a calentar. A medida que esto ocurre, empieza a convertir helio en elementos más pesados como carbón u oxígeno. Pero esto no libera mucha más energía, de manera que se produciría una crisis. ¿Qué sucede a continuación? No queda del todo claro, pero parece probable que las regiones centrales de la estrella se colapsen a un estado muy denso, como un agujero negro. El término agujero negro tiene un origen reciente. Fue acuñado en 1969 por el científico americano John Wheeler para describir gráficamente una idea que cuenta al menos con 200 años. Si la masa de una estrella es lo suficientemente elevada, la luz no podría escapar de su atracción gravitatoria y, por tanto, parecería negra a los observadores exteriores. Cuando esta idea fue propuesta por primera vez, había dos teorías sobre la luz. Según una, favorecida por Newton, la luz estaba compuesta por partículas, según la otra estaba formada por ondas. Actualmente sabemos que ambas teorías son correctas. Como veremos en el capítulo 9, por la dualidad onda-corpúsculo de la mecánica cuántica, algunos comportamientos de la luz son ondulatorios y otros nos sorprenden como corpusculares. Los descriptores onda y partícula son conceptos creados por los humanos y no necesariamente realidades que la naturaleza esté obligada a respetar, haciendo que todos los fenómenos caigan en una categoría o en la otra. En la teoría ondulatoria de la luz no quedaba claro cómo respondería esta a la gravitación, pero si pensamos en la luz como algo constituido por partículas, podríamos esperar que éstas fueran afectadas por la gravitación, al igual que lo son los obuses, los cohetes y los planetas. En particular, si disparamos un obús hacia arriba, al final volverá a caer a la Tierra, a no ser que su velocidad inicial supere un cierto valor llamado velocidad de escape. Esta velocidad depende de la intensidad de la gravedad terrestre, es decir, de la masa de la Tierra, pero es independiente de la masa del proyectil, por el mismo motivo por el cual la velocidad con que caen los objetos no depende de su masa. Como la velocidad de escape no depende de la masa, podemos imaginar que el análisis anterior es aplicable a las partículas de luz, sea cual sea su masa, e incluso si es nula. Era, por tanto, razonable conjeturar que las partículas de luz, si se ven afectadas por la gravedad, deben tener una cierta velocidad mínima para poder escapar de la atracción gravitatoria de una estrella. Al principio se creía que las partículas de la luz viajaban a una velocidad infinita, de manera que la gravedad no podría frenarlas, pero el descubrimiento de Roemer de que la luz viaja a una velocidad finita significaba que la gravedad podría tener un efecto importante. Si la estrella tiene la suficiente masa, la velocidad de la luz será menor que la velocidad de escape correspondiente y toda la luz emitida por la estrella volverá a caer sobre ella. A partir de esta suposición, un antiguo catedrático de Cambridge, John Michell, publicó en 1783 un artículo en las Philosophical Transactions of the Royal Society of London, en que señalaba que el campo gravitatorio de una estrella con la suficiente masa y compacta sería tan intenso que la luz no podría escapar de ella. Cualquier luz emitida desde su superficie sería arrastrada hacia atrás por la gravitación de la estrella antes de que pudiera llegar demasiado lejos. Tales objetos son lo que actualmente llamamos agujeros negros, porque eso es lo que son, vacíos negros en el espacio. De hecho, tratar la luz como proyectiles en la teoría newtoniana de la gravedad no es completamente coherente porque la velocidad de la luz es fija. Un proyectil lanzado desde la Tierra sería frenado por la gravedad y terminaría por detenerse. Un fotón, en cambio, debe seguir subiendo con velocidad constante. No se dispuso de una teoría coherente sobre cómo afecta la gravedad a la luz hasta que en 1915 Einstein propuso la relatividad general. El problema de comprender lo que ocurriría según esta teoría con una estrella de gran masa fue resuelto por primera vez por un joven americano, Robert Oppenheimer, en 1939. La visión que actualmente tenemos, según el trabajo de Oppenheimer, es la siguiente. El campo gravitatorio de la estrella modifica las trayectorias de los rayos de luz en el espacio-tiempo respecto a las que hubiera habido en ausencia de la estrella. Este efecto es el que se observa durante los eclipses de sol en la curvatura de la luz procedente de estrellas distantes.
Las trayectorias de la luz en el espacio-tiempo se curvan ligeramente hacia la superficie de la estrella. A medida que ésta se contrae, se hace más densa, de manera que el campo gravitatorio en su superficie se hace más intenso. Podríamos pensar que el campo gravitatorio emana del punto central de la estrella. A medida que ésta se encoge, los puntos de su superficie se aproximan al centro, de manera que notan un campo más intenso. La mayor intensidad del campo hace que las trayectorias de la luz próximas a la superficie se curven más. Al final, cuando la estrella se ha encogido por debajo de un cierto radio crítico, el campo gravitatorio en su superficie es tan intenso que las trayectorias de la luz se curvan tanto que ésta ya no puede escapar. Según la teoría de la relatividad, nada puede viajar más deprisa que la luz. Por lo tanto, si ésta no puede escapar, nada lo puede hacer. Todo es arrastrado hacia atrás por el campo gravitatorio. La estrella colapsada ha formado una región del espacio-tiempo de la cual es imposible escapar hacia un observador distante. Esta región es el agujero negro y su frontera exterior se denomina horizonte de sucesos. En la actualidad, gracias a los telescopios que enfocan rayos X y rayos gamma, más que la luz visible, sabemos que los agujeros negros son fenómenos comunes, mucho más frecuentes de lo que pensábamos al principio. Un satélite descubrió 1500 agujeros negros en tan solo una zona muy pequeña del firmamento. También hemos descubierto un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, con una masa mayor que 1 millón de veces la masa del Sol. A su alrededor hay una estrella que gira aproximadamente un 2% de la velocidad de la luz, mayor que la velocidad media con que los electrones giran alrededor del núcleo en los átomos. Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bien. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar para el día de hoy? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar con su problema. A ver, permítanme un momento. Con un ejemplo, de hecho es el último ejemplo ya del semestre. Y pues lo vamos a exponer. El último ejercicio ya del semestre. Deje comparto pantalla. Entonces, y bueno, aquí tenemos el problema que toca para el día de hoy aquí con ustedes. Y es un problema muy sencillo. Un poquito más sencillo que vimos el día de ayer. Encuentra el volumen de un mol de gas ideal en condiciones estándar. Es decir, la temperatura de 0 grados Celsius y la presión de una atmósfera. Bien. Permítanme, dejo por la tablet.
Muy bien, aquí está. Bueno, pues vamos a darle solución a este pequeño problema. Es un problema sencillo. Darle solución. Ok. Entonces nos dice, encuentra el volumen de un mol de gas ideal en condiciones estándar. ¿Cuáles son? Bueno, la temperatura 0 grados Celsius y la presión de una atmósfera. ¿Cómo nos imaginamos que está? Bueno, pues probablemente el gas está en un volumen, ¿bien? No se puede ser un globo, quizá en condiciones estándar. Y bueno, aquí dentro pues está el gas, ¿verdad? De este volumen que acabo de dibujar. Y pues al interior existe un mol, ¿bien? Un mol de gas ideal. Está a una temperatura de 0 grados Celsius y una presión de una atmósfera. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué datos tenemos? Pues bueno, vamos a anotarlo. El número de moles. Recuerda que se simboliza con N. N en número de moles es igual a un mol. Bien, la temperatura es de 0 grados Celsius. De una vez la vamos a convertir. Recuerda que hay que sumarle 273 Kelvin para transformar la temperatura a escala Kelvin. De tal manera que tenemos 273 Kelvin. La presión es de una atmósfera. Y una atmósfera, pues es ya lo vimos el día de ayer, la presión estándar es de una atmósfera, es decir, 101.325 pascales. ¿Bien? ¿Qué se nos pide? Obviamente el volumen. ¿Qué volumen ocupa? Bien, este gas en esas condiciones estándar. Bien, el volumen. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos los datos y ya hemos convertido, pues podemos nosotros... bueno, recuerda que también existe la R, que es la constante universal de los gases, que es de 8.314 Joule sobre mol Kelvin. ¿Bien? Esta constante es como decir la gravedad, siempre la vamos a tener cuando se trate de un problema de gases. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir? Pues bueno, vamos a tomar nuestra principal herramienta, siempre la fórmula. Entonces, usamos la ecuación de los gases. ¿Cuál es esa ecuación de los gases? Bueno, ayer la vimos. Recuerda que esta ecuación es presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de gases por la temperatura a la que se encuentra el gas. PV es igual a nRT. Bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que se tiene. Checamos. A ver, ¿se tiene la presión? Sí, se tiene la presión. ¿Se tiene el volumen? No, es lo que se pide. Entonces, esto lo ponemos, digamos, con un signo así. Y luego, ¿qué más se tiene? ¿Se tiene N el número de moles? Sí. ¿Se tiene R la constante? Sí. ¿Se tiene T de temperatura? Sí. Pues ya, solamente nos toca de esta ecuación
despejar el volumen. Bien, entonces vamos a despejar al volumen. Bien. Entonces, despejando al volumen, bien, entonces tenemos V es igual, fíjate bien, P va a dividir a NRT, entonces por lo tanto, NRT, bien, sobre la presión. Bien. Bueno, pues así ya vamos a obtener, podemos obtener nuestro volumen. Entonces el volumen es igual a ¿quién? A N. Sustituimos los datos, utilizamos paréntesis. N vale 1 mol por R, que vale 8.314. 14 joules sobre mol Kelvin. Cerramos y abrimos. La temperatura que es 273 Kelvin. Y todo eso entre la presión. ¿Qué presión es? 101.325 pascales. Entonces, si ustedes hacen 1 por 8.314 por 273 entre 100 y 1000, les va a salir 0.0224, ¿qué unidades? Metros cúbicos. Bien. Esto es aproximadamente, por ejemplo, si lo dividimos entre 1000, pues vamos a obtener la cantidad de litros. Ese es aproximadamente 1, 2, 3, 22.4 litros. Y este es el volumen que se solicita. ¿Bien? Obviamente, un mol de gas, por ejemplo, el aire pues contiene oxígeno, nitrógeno, helio y otros gases, pues los hacen cada vez que el mol ocupe un volumen mayor, porque hay una mayor masa allí dentro. Entonces, por lo tanto, pues 22.4 litros es aproximadamente pues una cajita de ese tamaño, quizá. Hay peceras de 30 litros, ¿verdad? Un balde, un bote de 20 litros, poquito más. Y eso es lo que ocupa de volumen, lo que se solicita. Y obviamente, pues vamos a responder, ¿encuentra el volumen? Bueno, pues el volumen que ocupa un mol de gas ideal es 22.4 litros. Ahí está. Y hemos terminado el problema. Bien, así de sencillo. Ok, ¿alguien tiene alguna duda?
¿No? ¿Ninguna duda? No, ninguna. Bueno, pues si no hay más dudas, pues terminamos por hoy, que fue la última clase que tuvimos ya en el semestre. La próxima sesión, que va a ser la del miércoles, con ustedes se van a conocer las calificaciones. Recuerden que hay que enviar su problema ya terminado. Los que enviaron antes ya se les dio la retroalimentación para mejorar y hay que enviarlo pues ya terminado. Bien, ahí viene la fecha, lo recuerdo, la fecha de entrega de su problema y eso pues les puede dar hasta 60 puntos o 6 en términos de calificación acumulado a lo que ya se tiene. El día de hoy, más tarde, les voy a enviar el concentrado de calificaciones para que cada quien vaya viendo cuál es su calificación. Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, pues cualquier duda que se tenga se va a enviar a la grabación de esta clase del día de hoy, ¿va? Porque si no hay dudas, todo claro. Muy bien, pues terminamos por el día de hoy. Hasta luego, jóvenes.